La tercera es, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Y van a ver que esta es muy importante y también es donde hacemos los ajustes más significativos ahí en nuestros esquemas mentales. ¿Qué es el discipulado? Porque el discipulado pues no aparece como un término bíblico, no existe. Nosotros inventamos la palabra. Inventamos esta palabra para referirnos a algo. Entonces, cuando hablamos del discipulado, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en lo que por tradición hacemos? ¿O pensamos en lo que vemos en la Biblia? Porque deberíamos pensar en lo que vemos en la Biblia, que es el discipulado, aunque la Biblia no lo mencione con esa palabra. Pero si hablamos de discípulos y de crecimiento de los discípulos, y vamos a ver que el discipulado se puede definir a través de dos pasajes claves que nos ayudan pues, a entender este asunto. El primer pasaje es Lucas 6:40. El segundo pasaje es Romanos 8:29. Alguien que me ayude con la lectura de Lucas 6:40. Germán, bien duro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, quiere decir que hay un proceso de perfeccionamiento, será como su maestro. Entonces ya podemos ver un poco qué es esto del discipulado. Discipulado es llegar a ser como el maestro. El discipulado es el proceso de llegar a ser como el maestro. Bueno, pongámoslo aquí arriba con ver, no importa. Discipulado es llegar a ser como el maestro. Y dice que sería perfeccionado. Cuando será perfeccionado, llegará a ser como su maestro. Ahora, tiene que ser un seguidor de Jesús para poder entrar en este proceso. Tiene que ser cristiano. Ya, un inconverso no puede llegar a ser como el maestro porque primero no tiene el Espíritu Santo. Después, pues no está siguiendo a Jesús, está siguiendo al pecado. Porque la conversión de uno es cuando uno deja de seguir al pecado para empezar a seguir a Cristo. Entonces, un incrédulo, un inconverso, una persona que no tiene a Cristo, pues no puede llegar a ser nunca como el maestro. El primer paso es convertirse. Porque de hecho para ser discípulo tiene que ser un salvo, un creyente. Es la definición de discípulo. Entonces una vez que uno entra en este proceso, va paso a paso, hasta llegar a ser como el maestro. Veámoslo también en Romanos 8:29, en la página 3. Romanos 8:29 nos dice lo que Dios hará con nosotros los cristianos. ¿Quién quiere? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dice que a los que antes conoció, a los que él ya sabía quiénes iban a ser salvos, pero a los que ya él conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios sabe pues, quién se va a convertir y quién no, Él sabe todo. Y si alguien decide convertirse, una vez que entra en la nueva vida, ahora tiene un destino predeterminado por Dios. Es un destino que no puede evitar. Ninguno de nosotros, hijos de Dios, podemos evitar lo que ya nuestro Padre ha determinado sobre nosotros, que es precisamente lo que Jesús dijo, llegar a ser como el Maestro, ser perfeccionados. Aquí dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, un cristiano, una vez que nace de nuevo, entra en este proceso de perfeccionamiento y la Biblia dice que será hecho conforme a la imagen de su Hijo. Todos los cristianos vamos a llegar a ser como el Maestro. Es algo que ya Dios determinó de antemano para nosotros, porque somos los hijos de Dios. Es algo que no se ve en toda la Biblia, solo en nuestra época.
El hecho de que el Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros es una maravilla. No existió en los tiempos de David, no existió en los tiempos de Moisés. Solo existió después de Hechos 2, en nuestra época y hasta el arrebatamiento. Y en ese paréntesis, nada más. Qué bueno. Algunos dicen, qué chido haber vivido en los tiempos de Moisés y ver esos milagros. No, gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Y que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, los cristianos. Y que podemos andar por fe, ¿verdad? No es necesitando ver nada, pero recibir todas esas grandes bendiciones. Bueno, es grandioso, la verdad. Entonces, esto es el discipulado. El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo Jesús. Llegar a ser como el Maestro, como Cristo. El varón perfecto. Entonces, si usted quiere entender lo que es el discipulado, según lo que la Biblia nos explica, es este proceso que empieza cuando usted nace de nuevo, usted se arrepiente de sus pecados, pone su fe en el Señor Jesucristo y empieza a andar en pos de Él, y termina cuando Él le perfeccione. Esto quiere decir que el discipulado implica toda la vida cristiana, todo, desde que usted abre los ojos hasta que los abre al día siguiente. Porque incluye cuando usted está durmiendo, incluye cuando usted está en el bus, incluye cuando usted está trabajando, incluye cuando usted está sentado sin hacer nada. También incluye cuando usted está en la iglesia, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está orando, cuando usted está compartiendo con el hermano o testificando. Incluye las cosas que uno normalmente piensa que son de la iglesia y las cosas que uno normalmente piensa que son de afuera de la iglesia, porque la vida cristiana es siempre. Entonces, el discipulado es toda la vida, es todo, es el proceso de llegar a ser como Cristo Jesús, y esto implica cada minuto de nuestra vida. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto. ¿Por qué Pablo estaba persuadido de esto? Porque él sabía que era un destino ya predeterminado por Dios. Estando persuadido de esto, no le queda la menor duda, que el que comenzó en vosotros la buena obra, bueno, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. Dios fue el que nos salvó. Uno se convierte, uno toma la decisión de pedirle perdón, pero Él es el que lo salva, Él es el que lo regenera. Dios hace una obra sobrenatural dentro de nosotros y nos pone el Espíritu Santo y nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Él es el que comenzó la buena obra, ¿verdad? Dios la comenzó, Él mismo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el arrebatamiento, es el día en que el Señor regresa por su iglesia, es el día en que nos vamos con Él. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, ese día tendremos pues, nuestros cuerpos nuevos, y también estaremos con Él en las nubes. Ese día Él perfeccionará esta obra que Él comenzó cuando nos salvó. Entonces, para aquellos que quieren decir, pues, ya yo terminé el discipulado, ¿verdad? Ya me discipulé, como decían Greg en Colombia, ya me discipulé. No, es que no podemos caer en este error, que vea, por haber pasado por unos cursos o por haber llevado un material o no sé, hasta que le den un título, lo que sea, título ahí del Instituto Bíblico, no sé qué, entonces ya me discipulé y ya llegué. No, nunca vamos a llegar, siempre vamos a estar avanzando en pos de ser como el Maestro, y Él la perfeccionará el día de Jesucristo. Entonces ni siquiera tenemos que afanarnos por esto, pues sí tenemos que ocuparnos en esto, ocuparnos en nuestra salvación, estando salvos, andamos todos los días en este proceso de crecimiento que se llama el discipulado.
la vida cristiana. Entonces, no tenemos que pensar que por haber andado en unos cursos ahí y saber un poquitillo de la Biblia, ya estamos perfeccionados. No, siempre nos estamos perfeccionando, siempre nos estamos acercando